Buenas tardes, mi nombre es Andrea Jiménez y junto a mi compañera Ingrid Esser, actualmente cursantes de Teoría de la Arquitectura 2 en la sección 305Q2, con el profesor Enrique Figueroa, hablaremos en el presente video sobre los conceptos de función y espacio arquitectónico y, según lo estudiado en esta unidad, lo asociaremos a dos edificaciones de distintos estilos, una perteneciente a la arquitectura clásica, el cual sería el Templo de Zeus olímpico en Atenas, y otra de la arquitectura renacentista, la cual sería la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Comenzaremos explicando lo que es la función. Entendemos a la función como el aspecto de la arquitectura que se encarga de estudiar las relaciones existentes entre el orden y las distintas actividades que debe satisfacer una edificación y el uso que se haga del mismo. La función pretende definir el vínculo entre el edificio, el hombre que lo habita y el entorno en el que se encuentra. La función en la arquitectura busca satisfacer las necesidades internas y externas del espacio de comunicación e interacción, permitiendo que los diversos espacios estén relacionados de forma lógica y racional. La función debe ser entendida tanto a nivel individual como social, y también debe corresponder con el entorno, las condicionantes y la cultura del mismo. Hablemos ahora del espacio arquitectónico. El espacio es el elemento que caracteriza y diferencia a la arquitectura de las demás artes, el cual determina todos los factores materiales, formales y compositivos que lo definen y le dan entidad. La función fundamental de un edificio es cumplir con aquello para lo que ha sido creado, lo cual depende de la existencia de un espacio interior que posibilite esta función. Para que el espacio se pueda percibir y manifestar, son necesarios unos límites físicos que lo definan y delimiten. El espacio interior conlleva dos hechos. Por un lado, su lógica repercusión en el espacio exterior, al que afecta al crear un volumen que lo ocupa, y por otro lado, la posibilidad de un recorrido dentro y fuera del edificio. Recorrido que implica un vacío y una dimensión temporal. Por lo tanto, el espacio exterior también conforma y se relaciona con el espacio arquitectónico. Todo espacio surge para darle solución a una situación funcional y a la vez proponer al usuario modos de uso, sugerir sensaciones y crear ambientes, lo cual puede ser tomado de distintas formas, ya que su significado está sujeto a los hábitos y costumbres de las personas que lo utilizan. Como se mencionó anteriormente, se asociará lo antes expuesto con las obras arquitectónicas mencionadas al inicio del video. El Templo de Zeus olímpico en Atenas, Grecia. Se atribuye su diseño a un arquitecto romano llamado Cossutius. Según Vitruvio, se cree que fue construido entre 175 y 165 a.C., bajo la iniciativa de Antíoco IV de Siria, y terminado en la época romana bajo el emperador Adriano, en el siglo II después de Cristo. Su estilo es clásico, griego del periodo helenístico, y es de orden corintio. Se encuentra en la ciudad de Atenas y actualmente posee solo 13 columnas en pie. En su momento fue el templo más grande de Grecia. Sus dimensiones son de 107 por 41 metros. Fue construido en mármol blanco con un sistema arquitrabado. En su distribución, en planta, podemos ver que el templo se alza sobre un crepidoma. En su parte superior, conocida como estilobato, se levantan las columnas formando un auténtico bosque de columnas, con 2 hileras de 20 en sus lados mayores y 3 hileras de 10 en sus lados menores, conformando un conjunto de hasta 110 columnas. Después se encuentran distribuidos diversos espacios. Un pórtico con 4 columnas ginantis que da paso a la naos con 22 columnas, entre las que se encuentra un pequeño templete que contiene la escultura de Zeus. Luego se pasaría al aditón, que consiste en un espacio religioso, al que solo pueden acceder los sacerdotes. Por último, encontramos un opistodomo con 4 columnas hinantis, repitiendo el mismo esquema de la naos. La altura de sus columnas es 17 metros. Función y significado. El templo griego cumplía con una función religiosa. Era considerado la morada de los dioses y dentro de él se realizaban algunas ceremonias por los sacerdotes. No estaba concebido para albergar fieles, por eso suelen tener un carácter más escultórico que arquitectónico, ya que no se trata de crear espacios que desempeñen funciones. Ahora hablaremos de la Basílica de San Pedro, que es un templo católico ubicado en la Ciudad del Vaticano.
En el sitio de la basílica han existido iglesias desde el siglo IV. La construcción del actual edificio comenzó el 18 de abril de 1506 por orden del Papa Julio II y finalizó el 18 de noviembre de 1626. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia como Donato Bramante, Miguel Ángel o Bernini. Este templo es una función de la arquitectura renacentista y del barroco. La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo. Tiene 218 metros de largo por 115 de ancho. Presenta una superficie total de 23.000 metros cuadrados y 136 metros de alto hasta la cúpula. Está conectado con el Palacio Apostólico por un corredor a lo largo del pasillo al lado de la Scala Regia, junto a la fachada de la Plaza de San Pedro, y dos corredores que lo conectan con la sacristía adyacente. La cúpula de la Basílica de San Pedro es una parte por excelencia del horizonte del Vaticano. El maestro italiano Miguel Ángel diseñó la cúpula. La enorme estructura está sostenida por 4 pilares, cada uno de ellos de 18 metros de grosor. El atrio de la Basílica de San Pedro fue creado por el gran arquitecto italiano Carlo Maderno. La estructura tiene 71 metros de longitud, 12,89 metros de anchura y 19 metros de altura. Hay 5 puertas en el atrio para entrar en la basílica. Todas las puertas son de bronce. De todas, la puerta santa es considerada muy sagrada por los peregrinos. Hay más de 25 altares en el interior de la Basílica de San Pedro, pero el más sagrado sin duda es el altar papal, construido sobre la tumba de San Pedro, el primer obispo crucificado de la Iglesia Católica. La Basílica de San Pedro tiene 11 capillas en su nave. Entre ellas se encuentran también las capillas que rodean la cúpula. Todas las capillas están decoradas con estuco y preciosas obras de arte de maestros artistas. Las capillas más famosas de todas quizás sea la Capilla de la Piedad, esculpida por Miguel Ángel a los 24 años. El diseño de las naves de la Basílica de San Pedro es un testimonio de su superioridad arquitectónica. Las paredes de la nave central tienen inscripciones que alaban a San Pedro y a la fe cristiana en general. Alberga obras de arte de algunos de los más grandes artistas del periodo renacentista. La misma está construida sobre la tumba de San Pedro. El diseño de la basílica permite que el altar mayor se sitúe directamente sobre la tumba del primer obispo. La Basílica de San Pedro cumple con una función religiosa principalmente. Sin embargo, es la sede universal de la Iglesia Católica, además de la morada del Papa. Es la expresión de la voluntad de los papas del Renacimiento que, apoyándose en grandes artistas como Bramante, Miguel Ángel, Bernini y Maderno, nos llevan a un recorrido a través del arte, la fe y la espiritualidad. Gracias.